el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Ahí en el simulador, pues, este botón sirve para que aparezcan los vectores, donde el desplazamiento pues se mide siempre desde la posición de equilibrio. Lo más que se alargue esta flecha, pues es la amplitud precisamente. La velocidad, pues, se mide con respecto a la masa, y lo que me indica en parte es la dirección en la cual se está moviendo la masa, ¿no? Y la aceleración, pues, tiene que ver con la fuerza que está haciendo el resorte sobre la masa. Siempre o casi siempre va en contra del movimiento, ¿no? Si bien la animación hay algunas partes, por ejemplo aquí cuando va a la derecha, desde x igual a menos a hasta x igual a 0, apuntan en la misma dirección la aceleración y la velocidad. Y también cuando va de x igual a x igual a 0. Pues bien, tenemos hasta ahora el desplazamiento, sería pues encontrar velocidad, y para eso pues vamos a usar cálculo, ¿no? Es decir, derivar, ¿no? Tal vez se pudiera preguntar a alguien, ¿y por qué no usar nada más velocidad entre tiempo, ¿no? Porque eso sería cuando es movimiento rectilíneo uniforme, le llamamos, ¿no? Es decir, que se mueve siempre en la misma dirección con una velocidad constante. Pero aquí tenemos que, por ejemplo, cuando llega x igual a la velocidad es 0, y después el resorte empieza a mover, ejerce una fuerza pues sobre la masa, es decir, está acelerada la masa y moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Y mientras esté acelerada, su velocidad está cambiando, ¿no? Llega al punto x igual a 0, a la posición de equilibrio. Justo en este punto, o solamente en este punto, el resorte deja de ejercer una fuerza sobre la masa. Es decir, aquí ya deja de cambiar la velocidad, y esta sería precisamente cuando está en ese punto es cuando tiene la velocidad máxima, aunque depende de la dirección, por ser un vector. Pero bien, una vez que pasa a la posición de equilibrio, el resorte cambia, digamos, y dice, ahora ya no jalo la masa, ahora la empujo, ¿no? Y entonces la fuerza cambia de dirección y empieza a frenar a la masa para llegar a hacer aquí la velocidad 0, ¿no? Entonces siempre, en todo el recorrido de la masa, siempre la velocidad es diferente, ¿no? A lo largo de todo el recorrido, nunca va a ser algún tramo en que sea la misma velocidad todo este tramo, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos que usar cálculo, ¿no? Porque no es movimiento a velocidad constante, ¿no? Calcular la velocidad, pues si recuerdan de Matemáticas 1, es calcular la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, la razón de cambio del desplazamiento con respecto al cambio del tiempo, pues me da la velocidad, ¿no? Tenemos el desplazamiento, lo derivamos, y esto me quedaría, la a es una constante, la saco de la derivada, sería derivar pues la función coseno. La derivada del coseno es menos el seno de omega t más phi, pero hay que aplicar la regla de la cadena, pues derivar el argumento, ¿no? Phi es una constante, su derivada es 0, y me quedaría nada más derivar omega por t. Omega también es una constante, la sacamos de la derivada y me quedaría simplemente la derivada de t con respecto a t, que es 1, es decir, esto quedaría multiplicando por omega. Y entonces la velocidad sería menos, si reacomodamos todo, omega por a por el seno de omega t más phi. Esta es la velocidad, ¿no? La otra cantidad pues es la aceleración, la puedo calcular como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o también la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Pero si ya tenemos la velocidad, pues usamos esta de acá, es decir, derivamos la velocidad y tenemos que menos omega por a es una constante y sería después la derivada del seno. Esto es coseno de omega t más phi por la derivada del argumento, según la regla de la cadena, sería entonces omega aquí. Y entonces esto es menos omega cuadrada por a por el coseno de omega t más phi. Esta sería la aceleración, ¿no? Una forma que a veces es muy útil es esta parte que tenemos aquí, es x,
aquí no se ve, pero lo tenemos acá arriba. X es A coseno de omega t más phi, que es lo que aparece aquí, ¿no? Entonces también la aceleración, digo, suele ser muy útil esta otra forma. La podemos poner como A igual a menos omega cuadrada por X. Y así tenemos pues las ecuaciones para la descripción del movimiento de partículas, se le llama, de, en este caso, la masa que está atada al resorte. Ese sería el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, pues formalmente sería esto, o esta otra expresión de acá de abajo, ¿no? Ya depende de los datos que tengamos, es cuál usar, ¿no? La gráfica de estas tres expresiones, pues son estas tres gráficas, es decir, para algún caso arbitrario, digamos, del desplazamiento, tenemos esta curva donde, si ven aquí, no es cero la fase, no sabemos cuánto es, pero no es cero porque no inicia en la amplitud, sino un poco más abajo y empieza a hacer la oscilación. Entonces aquí empieza en algún punto entre x0 y x igual a a, y se va moviendo hacia la izquierda, ¿no? Que es lo que hace aquí, pasa por la posición de equilibrio, después se va hasta x igual a menos a, regresa para pasarla por la posición de equilibrio de nuevo, ir hasta x igual a y pues hacer el movimiento de esta forma. En el caso de la velocidad, tenemos que aquí empieza el movimiento en la posición pues x igual a algo que es menor que a, pero vemos que va hacia abajo la curva, eso implica que la masa va hacia la izquierda, que la velocidad es negativa, porque va hacia la izquierda, y por eso la velocidad aquí empieza por acá abajo, ¿no? Empieza abajo y va todavía hacia un valor más bajo, que sería el mínimo de la velocidad, que es hasta cuando llega a la posición de equilibrio. Es decir, este mínimo sería la velocidad más alta que puede alcanzar la masa, pero le agregamos el signo negativo, ¿no? Ese signo negativo sería, si tengo la velocidad más alta, pero la dirección va hacia la izquierda. Sería este mínimo de acá, ¿no? Una vez que llega, que pasa por x igual a 0, que es este punto, el que corresponde a este de acá, pues se sigue moviendo hacia x igual a menos a, y justo cuando llega a ese punto, x igual a menos a, la velocidad es 0, ¿no? Es decir, cruza aquí el eje, después cambia la dirección, ahora la velocidad se vuelve positiva, ahora se mueve hacia la derecha, y va a ir hasta, aquí pasaría la posición de equilibrio, y llega hasta x igual a, que es el punto donde cruza el eje, y cambia de dirección, ahora es negativa, va hacia la izquierda, y pues sucesivamente va haciendo esos cambios de dirección, digamos, ¿no? Y eso es lo que implica, aquí en la curva el signo diferente sería una dirección diferente para la velocidad, ¿no? En el caso de la aceleración, si usamos esta última expresión, la aceleración va a tener el mismo comportamiento que la x. Obviamente el valor de la amplitud, en este caso de la aceleración, va a ser diferente porque está multiplicada por omega cuadrada, pero aparte también va a estar siendo reflejada, es decir, va a estar invertida la curva de la aceleración. Es decir, esta curva es la misma que tenemos acá, pero está al revés, ¿no? De cabeza, digamos, ¿no? Porque aquí el desplazamiento empieza pues hacia abajo, aquí empieza en un punto parecido, pero hacia arriba. Es decir, al estar en este punto, la masa, el resorte está jalando a la masa hacia la izquierda. Es decir, se le está ejerciendo una fuerza sobre la masa hacia la izquierda, eso implica que es negativa esa fuerza por la dirección que tiene, y por eso empieza la amplitud aquí. Se va moviendo la masa hasta llegar a la posición de equilibrio, que es donde el resorte no ejerce una fuerza sobre la masa, por eso aquí la aceleración sería 0. Pasa a la posición de equilibrio y ahora el resorte empieza a empujar, ¿no? Es decir, ahora la fuerza sobre la masa es hacia la derecha. Por eso aquí la aceleración pues se vuelve positiva, ¿no? Llega a x igual a menos a, que es cuando tenemos el máximo de fuerza, que es cuando el resorte está lo más comprimido posible. Y ahí pues sigue empujando a la masa y se va a mover pues hacia la posición de equilibrio, pasa a la posición de equilibrio y ahora el resorte empieza a jalar la masa, ¿no? Es decir,
Antes de la posición de equilibrio la empujaba y después la jala, ¿no? De esa forma va a ir dándose el movimiento oscilatorio, ¿no? Bien, en cuanto a la velocidad de la aceleración, tal vez ya lo mencioné ahorita en la gráfica anterior, y otra forma de verlo sería aquí en la posición de la masa, ¿no? Tengo la masa en x igual a A, esta pues va a ser jalada, digamos, por los resortes hacia la izquierda. En este punto sería la amplitud más grande de la aceleración, la velocidad es 0. Después, en algún punto entre A y 0, tendríamos que la aceleración va disminuyendo porque la fuerza que está ejerciendo el resorte disminuye y la velocidad aumenta, ¿no? Aumentó desde x igual a hasta x igual a entre 2. Al llegar a x igual a 0, la aceleración es 0 porque el resorte está relajado, pero la velocidad es máxima, ¿no? Y bueno, una vez que pasa a la posición de equilibrio, la aceleración cambia de dirección y la velocidad va disminuyendo hasta llegar a ser 0 y la aceleración máxima. Y pues bien, en el camino de regreso, pues tendríamos que la aceleración va a ir disminuyendo, la velocidad aumentando hasta llegar a ser 0 la aceleración y la velocidad del máximo. Para que al pasar en la posición de equilibrio, la aceleración cambia de dirección, la velocidad empieza a disminuir hasta llegar a ser 0 y la aceleración tendría de nuevo su valor más alto, pero negativo por la dirección que tiene.